Apreciado estudiante, bienvenido a esta sección. En esta oportunidad desarrollaremos el proceso de implementación de Business Analytics para la empresa WA Sales, la cual usted podrá tener acceso a través de la base de datos que se le ha compartido en su plataforma académica. Para iniciar con nuestro proceso, va a abrir un libro de Excel común y corriente. Va a abrir un nuevo libro de Excel común y corriente en su equipo. Una vez usted ha abierto su libro de Excel en su equipo, se va a dirigir a la pestaña A de Power Pivot. Si usted no tiene activa la pestaña de Power Pivot, va a ir a la pestaña de archivo, se va a ir hasta la opción que se llama opciones en la parte inferior y se va a ir hasta la opción que se llama personalizar cinta de opciones. Aquí en la cinta de opciones usted va a encontrar la que se llama Power Pivot. Si Power Pivot está desactivado, usted por favor lo va a activar, va a dejar el Power Pivot marcado y le va a dar a aceptar. De esa manera va a poder tener acceso a la pestaña de Power Pivot. Power Pivot es una herramienta complementaria que nos permite realizar toda una serie de acciones en pro de analizar datos, de cumplir con cada una de las fases del proceso de implementación de Business Analytics en general. Para ello vamos a utilizar esta vez esta herramienta. Entonces, en la pestaña de Power Pivot, usted va a hacer clic en la sección de modelado de datos, en la opción que se llama Administrar. Esperamos un momento a que se abra la interfaz de Power Pivot y esta es la interfaz de Power Pivot. Una vez usted está en Power Pivot, va a buscar la sección que se llama Obtener datos externos y va a ubicar la opción que se llama De otros orígenes. Cuando vea este recuadro, por favor se va a ubicar en la parte inferior de ese recuadro y va a ubicar la opción que se llama Archivo de Excel. Luego le va a decir Siguiente. Acá básicamente lo que vamos a hacer es conectar la base de datos con la cual vamos a trabajar. Si usted ya descargó su base de datos, por favor, téngala en descargas o si la movió a algún lugar, tenga muy presente dónde haya movido su base de datos. En mi caso, yo la tengo en el escritorio del computador. Se llama WA Sales Company. Y usted le va a decir abrir. Por favor, asegúrese de que deje marcada esta opción que se llama Usar primera fila como encabezado de columnas, para que Power Pivot entienda que cada uno de los encabezados que tiene mis tablas corresponden a los títulos de cada uno de los campos. Le vamos a decir siguiente, y aquí están cada una de las tablas que componen ese archivo de Excel. Usted va a marcar todas y cada una de ellas, listo, y finalmente le va a decir finalizar. Cuando usted le da a finalizar, básicamente lo que hace Power Pivot es empezar a cargar todas y cada una de las tablas con cada uno de los registros que componen dichas tablas al modelo de datos. Usted le va a decir cerrar. Cuando usted le va a dar cerrar, se va a poder dar cuenta que Power Pivot empieza a mostrarle cada una de las tablas. Dese cuenta que la interfaz es muy similar a un archivo de Excel común y corriente. Mira que en la parte inferior de su pantalla usted tiene las diferentes pestañas y en esas pestañas usted tiene ubicada todas y cada una de las tablas. Entonces, en la pestaña línea de producto van a poder encontrar la tabla línea de producto, luego tenemos la tabla país, la tabla producto, tenemos la tabla tipo minorista, tenemos la tabla tipo orden, tipo de producto y finalmente tenemos la tabla ventas. ¿Listo? Tenemos la tabla ventas. Aquí en la tabla ventas básicamente vamos a realizar un pequeño proceso de transformación de datos. Entonces, recordemos que el proceso de implementación de Business Analytics está compuesto por una serie de fases. La fase número uno hace referencia a, ¿qué? A la obtención de los datos. En este caso, acabamos de obtener nuestros datos y conectamos esos datos a través de uno de los conectores de fuentes de datos que nos ofrece en este caso Power Pivot, que es un libro de Excel. Conectamos un libro de Excel a Power Pivot, que es la herramienta a través del cual vamos a realizar el proceso, o una de las dos herramientas, ¿vale? El paso número dos, ¿cuál es? Transformación de datos. La transformación de datos hace referencia a qué? Justamente al formateo y a la limpieza de las bases de datos con los tipos de datos, con los formatos de datos correspondientes. Si usted analiza, por ejemplo, el campo que se llama fecha de venta, este campo tiene un campo de fecha y hora porque nos está mostrando una fecha y una hora. ¿Listo? Entonces, usted le va a dar clic derecho y va a poder revisar todas las opciones que le ofrece. Crear relación, copiar, insertar columnas, eliminar columnas, cambiar el nombre, etcétera, etcétera. Usted aquí puede hacer uso de este tipo de de este tipo de opciones. Para cambiar el formato, usted selecciona la columna y viene a la sección formato y aquí dice formato. Voy a utilizar lo que se llama fecha corta, que es ese formato pequeño para que me muestre única y exclusivamente la fecha. No queremos que nos muestre la hora. ¿Listo?
Finalmente, dése cuenta que las columnas costo unitario y precio de venta tienen formato euro. Si a usted le pasó eso, entonces por favor seleccione la columna y se viene este formato y va a decirle inglés de los Estados Unidos. Vamos a asumir que nuestras bases de datos están en dólares norteamericanos. ¿Listo? En dólares norteamericanos. Y de esa manera hemos dado formato a cada una de las columnas que necesitamos. Estas dos columnas de costo unitario y precio de venta no necesitamos los decimales y para ello usted viene a la sección formato y va a hacer uso de esta opción que se llama disminuir decimales y presiona clic dos veces para quitar los dos decimales. ¿Listo? Y de esa manera le quitamos los decimales tanto al costo unitario como a en la columna de precio de venta. ¿Listo? Luego, vamos a calcular el total de costos, vamos a calcular el total de ventas y vamos a calcular la utilidad. Para ello, usted se va a posicionar sobre esta celda y va a escribir el igual. Va a abrir paréntesis, ¿listo? Dese cuenta que si usted no ve nada escrito sobre la celda, todo lo que usted va a escribir en Power Pivot dentro de una celda, usted lo puede visualizar en la barra de fórmulas que está en la parte superior. Mire que aquí arriba está la barra de fórmulas. Y para calcular en este caso el costo unitario, el total de costos, vamos a multiplicar las cantidades que usted selecciona, esa primera cantidad por el costo unitario y cierra paréntesis. Y luego le da Enter. ¿Listo? Y de esa manera calculamos todos y cada uno de el total de costos. ¿Listo? Esta columna le vamos a cambiar el nombre y usted le va a seleccionar, le va a dar clic derecho y le va a decir cambiar nombre de columna. Y esa columna la vamos a llamar total costos. Total costos. ¿Listo? Ahora vamos a calcular el total de las ventas. Para calcular el total de las ventas, va a ser el mismo ejercicio. Se posiciona sobre la celda, le va a decir igual, abre paréntesis, y ahora a las cantidades las vamos a multiplicar por el precio de venta. Y cierra paréntesis, y le va a dar en. Dese cuenta que en este caso Power Pivot nuevamente le dio formato de euro a cada una de estas columnas. Usted las va a seleccionar. ¿Listo? Usted selecciona la columna, se viene hasta la sección formato y aquí donde está el signo pesos va a seleccionar inglés Estados Unidos para que nos ponga en dólares. Recuerden que vamos a asumir el proceso en dólares y de una vez le vamos a quitar los dos decimales. A esta columna la vamos a llamar total ventas. Le va a dar clic derecho, cambiar nombre de la columna y va a decirle total ventas. Total ventas. Muy bien. Total ventas. Y le vamos a dar el respectivo formato, inglés de los Estados Unidos, y disminuimos los decimales. Finalmente vamos a calcular la utilidad. Recordemos que la fórmula para calcular la utilidad es el total de ventas, le vamos a restar el total de costos. Se posiciona sobre la siguiente celda, le va a decir igual, abre paréntesis, y ahora le va a pasar el total de ventas y le vamos a restar el total de costos. Y cierra paréntesis y le da Enter. Y de esa manera hemos calculado la utilidad para cada uno de los registros en la base de datos. ¿Listo? Recuerde, por favor, darle el respectivo formato a cada una de las columnas y quitarle los respectivos decimales. Ese es el proceso que realizaremos en cuanto a transformación y limpieza de datos. Recordemos que el proceso de transformación y limpieza de datos no compete únicamente a identificar y eliminar errores, también justamente hace referencia a complementar la base de datos que tenemos con los datos que vamos a requerir y que vamos a necesitar para posteriores análisis. En este caso, hemos calculado el total de costos que no venían en nuestra base de datos, hemos calculado el total de ventas que no venía en nuestra base de datos y hemos calculado la utilidad. Y hemos calculado la utilidad que tampoco venía en nuestra base de datos. Una vez tenemos lista nuestra base de datos de ventas, que es básicamente lo que debemos hacer, usted hay una pestaña de inicio donde estamos, se va a ubicar la sección que se llama sección ver. Y en la sección ver va a hacer clic donde dice vista de diagrama. Vista de diagrama. Y aquí en la vista de diagrama usted básicamente va a poder ver todas y cada una de las tablas, todas y cada una de las tablas que componen sus datos. Si usted se devuelve a vista de datos, se cuenta que aquí tiene la tabla de línea de producto, la tabla país, la tabla producto, tipo minorista, etcétera, etcétera, hasta llegar a la tabla ventas. Vaya nuevamente donde dice vista de diagrama, en la sección ver, y va a poder ver todas y cada una de las tablas con sus respectivos campos. Es en esta parte donde nosotros vamos a realizar lo que se llama el proceso de modelamiento de datos. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos hecho?
Hemos obtenido datos, hemos recorrido el paso número 1 del proceso de implementación de Business Analytics. Obtuvimos nuestros datos. Conectamos nuestros datos a través de los conectores de fuentes de datos que nos ofrecen las herramientas que vamos a utilizar para realizar el proceso. En este caso, Power Pivot y Excel. Conectamos nuestra fuente de datos. Paso número 2, transformación de datos. Hemos dado el formato correspondiente a las columnas de fecha, a la columna de fecha, a las columnas de costo y precio de venta. Hemos calculado el total de costos, total de ventas y hemos calculado la utilidad. Complementamos y dejamos lista nuestra base de datos. Ya realizamos el paso número 1 y el paso número 2. El paso número 3 corresponde al modelamiento de datos. Y el modelamiento de datos se refiere al proceso de relacionamiento que va a garantizar la interacción, la correcta interacción entre todas y cada una de las tablas, raya, base de datos que vamos a manejar en nuestro proceso de análisis. Para ello, vamos a manejar un modelo que se llama modelo estrella. Un modelo de estrella está compuesto por una tabla dimensional y por diferentes tablas, perdón, por una tabla de hechos y por diferentes tablas dimensionales. Una tabla de hechos es una tabla de múltiples registros. Si nos devolvemos a nuestra vista de datos y vemos la tabla de ventas, fíjense que la tabla de ventas tiene toda una serie de registros. Tiene un ID de ventas, tiene una fecha de venta, tiene un ID de país, tiene un ID de tipo de orden, etcétera, etcétera. Es decir, en la tabla de ventas vamos a encontrar el registro de todas y cada una de las ventas. Pero si ustedes se fijan en las demás tablas, por ejemplo, la tabla línea de producto es una tabla que apenas tiene cinco registros. La tabla de ventas tiene 88.475 registros, tiene casi 100.000 registros esa tabla. Si ustedes ven, por ejemplo, la tabla país tiene apenas 21 registros. Todas estas tablas, país, de tipo minorista, etcétera, etcétera, son tablas dimensionales. Una tabla dimensional es aquella que nos va a permitir a nosotros categorizar la información. Son tablas de tipo cualitativo, mientras que la tabla de hechos es una tabla de múltiples registros, es decir, una tabla de tipo cuantitativo. Y en un modelo de estrella, básicamente, la tabla de hechos debe ir en el centro. Un modelo de estrella es aquel que está compuesto por una tabla de hechos y varias tablas dimensionales. Las tablas dimensionales las tenemos aquí en la parte superior. Vamos a empezar a organizar cada una de las tablas y a generar los respectivos relacionamientos entre las tablas para que quede completo nuestro modelo de estrella. Entonces, en este caso tenemos nuestra tabla de ventas en el centro. ¿Listo? Luego vamos a tener un ID de país. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla país. ¿Listo? Luego tenemos el tipo de orden. Entonces, vamos a ubicar, por ejemplo, el tipo de orden acá. Luego dice que tenemos tipo minorista. Entonces, vamos a poner el tipo minorista por aquí, puede ser. ¿Listo? Y vamos organizando las tablas. Luego mi tabla de hechos dice que tenemos una ID, línea de producto. La línea de producto lo podemos ubicar acá. Luego tenemos básicamente el tipo de producto y tenemos aquí el producto como tal. ¿Listo? Des en cuenta que el modelo de estrella es un modelo que se asimila a un sistema, como al sistema solar. En el centro de ese sistema solar está la estrella mayor, en este caso sería nuestro Sol, y alrededor del Sol orbitan todos y cada uno de los planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, etcétera, etcétera. Aquí, el centro, la estrella mayor sería la tabla de hechos, que es la tabla que contiene múltiples registros, y las tablas que están alrededor, las que orbitan alrededor de esa tabla, se les llama tablas dimensionales. Ahora vamos a realizar los procesos de relacionamiento de las tablas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada una de las tablas tiene un respectivo ID y ese ID también lo podemos encontrar en la tabla de hechos. Entonces, vamos a conectar cada uno de los IDs de de las tablas dimensionales con la tabla de hechos. Entonces, el ID país, usted lo va a arrastrar y lo va a conectar con ID país de la tabla ventas. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo una relación entre tablas, una conexión entre tablas. Si ustedes se fijan, se acaba de generar una línea, se acaba de generar una línea que conecta la tabla país con la tabla ventas. Y si ustedes se dan cuenta, sobre la tabla país hay un número 1 y en el extremo de la línea que conecta la tabla de ventas hay un asterisco. ¿Qué significa? Que hay una relación uno a muchos. Una relación uno a muchos es una relación que me dice que los valores de la tabla país, en este caso que tiene el número 1, son valores únicos y el asterisco sobre la tabla ventas, es decir, son valores que se repiten muchas veces.
Para que se pueda realizar un correcto proceso de relacionamiento de tablas, deben existir y deben cumplirse dos condiciones puntuales. Primero, que exista un campo a través del cual las dos tablas se puedan conectar. Y segundo, que uno de los campos en una de las tablas tenga valores únicos y en la otra tabla sí se puede repetir. ¿Listo? En este caso, tenemos valores únicos en la tabla país y ese ID en este caso de la tabla país sí se repite muchas veces en la tabla de ventas. ¿Por qué? Porque se realizaron muchas ventas en un mismo país, por poner ejemplo. Vamos ahora a relacionar el ID tipo de orden con tipo de orden, ID tipo de orden. Vamos a relacionar ID tipo minorista de la tabla tipo minorista con ID tipo minorista de la tabla ventas. Vamos a relacionar ID línea de producto con ID línea de producto de la tabla línea de productos. Finalmente relacionamos ID tipo de producto con ID tipo de producto de la tabla tipo de producto y finalizamos con la relación uno a muchos entre el ID producto de la tabla ventas y el ID producto de la tabla producto. Y de esta manera se ve nuestro modelo de estrella para poder realizar nuestro proceso de análisis. Luego vamos a proceder, una vez hemos realizado la obtención de los datos, hemos conectado nuestros datos a la herramienta, hemos realizado el proceso de transformación y limpieza de nuestros datos. Acabamos de generar un modelo de datos que se conoce como modelo de estrella. Ya estamos en condiciones entonces de pasar al paso número 4 que corresponde a ¿qué? A la visualización de los datos. Pero para poder visualizar datos tengo que tener estructura de datos, ¿vale? Y esa estructura de datos la vamos a generar a través de algo que se llaman tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son herramientas poderosas que me provee a mí tanto Excel como Power Pivot para poder realizar diferentes tipos de análisis y posteriormente realizar diferentes visualizaciones. En el siguiente video realizaremos el proceso de análisis a través de tablas dinámicas.